Saludos, ingeniero. El grupo número 2, conformado por Edwin Jimbo y Paula Puente, eh, realizará la exposición acerca del tema antenas de apertura que se encontraba en el control de lectura. Antenas de apertura. En sí, las antenas de dimensiones pequeñas, comparadas con la longitud de onda, como son los dipolos, las espiras, monopolos, llaves, estas se analizan a partir de la distribución de corrientes. Cuando las antenas miden varias longitudes de onda, especialmente si existen superficies metálicas de formas curvas, es complicado calcular el vector de radiación de las corrientes. Esto sucede a frecuencias de microondas, cuando la longitud de onda es del orden de los centímetros. Las denominadas antenas de apertura se conocen con un cierto grado de aproximación los campos en la antena. El caso más simple es la guía de ondas rectangular que propaga el morbo fundamental y que se deja en circuito abierto. Se puede suponer que los campos en la boca de la guía son los mismos en el interior. Otro ejemplo de antenas de apertura son las bocinas. Estas permiten aumentar la directividad de las bocas de guía. Los campos en la apertura se pueden calcular de forma simple a partir de los modos de las guías, junto con términos de fase que tienen en cuenta la propagación. Las antenas de apertura se comenzaron a utilizar de manera amplia a partir de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de los sistemas de radar, sistemas de comunicación de microondas. Para poder entender un poco más acerca sobre los fenómenos básicos de difracción de la luz, hay que analizar el principio de Hayes, pues Hayes fue el quien los explicó en 1990. En sí, bueno, el comportamiento de las antenas de microondas se puede explicar a partir de los conceptos generales de óptica geométrica, es decir, el trazado de rayos, aunque dicha teoría tiene limitaciones importantes. Por ejemplo, se podría analizar la incidencia de una onda plana sobre un cilindro metálico mediante el trazado de rayos. Las reflexiones en la superficie supondrían una dispersión de las ondas y un efecto de sombra, como se lo indica en la figura que está en la parte de abajo. Dicho análisis lleva a conclusiones incorrectas. Un análisis electromagnético más exacto está basado en la resolución de las ecuaciones de onda para los campos. Estas llevan a la siguiente solución para un cilindro de 3 longitudes de onda de diámetro. Se puede observar la interferencia de la onda incidente, las reflejadas y el efecto de sombra, que en sí esta figura que está acá en la imagen representan lo mismo que la imagen. Bueno, estas dos imágenes representan lo mismo, pero en la parte, la imagen que está en la parte inferior, se la puede observar de mejor manera la interferencia entre onda incidente, las reflejadas y el efecto de sombra. En sí, el principio de Hayes se plantea que cada punto de un frente de onda se comporta como un radiador secundario de ondas esféricas, de forma que la envolvente de estas ondas forma a su vez un nuevo frente de onda. Mediante el principio de Hayes se puede explicar la formación de franjas de interferencia en una cámara oscura como una pequeña abertura. También se puede explicar el efecto de las zonas de penumbra en los eclipses. Las ecuaciones de Maxwell generalizadas con fuentes magnéticas. Las ecuaciones de Maxwell, los campos se relacionan con las cargas y corrientes eléctricas, pero no existen los equivalentes de carga y corrientes magnéticas de conducción. Las ecuaciones permiten explicar la totalidad de los fenómenos de radiación, pero en algunos casos, como en el de las antenas de apertura, conviene sustituir los campos eléctricos y magnéticos por unas fuentes equivalentes. La introducción del concepto de corriente magnética simplifica los cálculos,
Por ejemplo, las espiras donde el problema del hilo eléctrico circular podría estudiarse como una corriente magnética perpendicular a la superficie que contiene a la espira. En sí, las ecuaciones en Maxwell generalizadas con cargas y de corrientes magnéticas, bueno, serían de la forma que está aquí. Estas ecuaciones también se las puede descomponer en dos casos, el caso eléctrico y el caso magnético también. Y se podría resolver por analogía. A continuación, bueno, se realiza una tabla con las soluciones generalizadas, tanto para el caso eléctrico también como el caso magnético, donde podríamos observar pues, las ecuaciones de Maxwell, la, la definición de los potenciales, la solución de los potenciales, el vector de radiación y bueno, también para los campos radiados que están en la parte de acá. A continuación se analizarán las condiciones de contorno generalizadas. La aplicación de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral a la discontinuidad entre dos medios permite obtener las condiciones que se deben cumplir en los campos, que bueno, las condiciones son las que están aquí. Es decir, en el caso de tener una lámina de corriente eléctrica, bueno, me aparece un salto en el caso de tener una lámina de corriente eléctrica, aparece un salto en el campo magnético. Y bueno, y en las ecuaciones generalizadas aparecen las condiciones de contorno adicionales, que son las que están acá. Es decir, que para tener un salto en el valor del campo eléctrico entre dos regiones, es necesario que exista una corriente magnética laminar. Ok, sobre la dualidad, bueno, las ecuaciones anteriores son duales, es decir, que si se conoce la solución del caso eléctrico, se puede pasar a la solución del caso magnético, intercambiando los valores del campo eléctrico por el campo magnético o en general las siguientes parejas de valores que son las que tenemos aquí. Entonces las condiciones de contorno duales son las que están en la parte de acá abajo. A continuación se realizará el análisis acerca de la radiación de corrientes eléctricas y magnéticas laminares. Supongamos una lámina de corriente eléctrica con constante situada en un plano en el espacio libre. Okay. En la figura 1 se presenta la solución para los campos y en este caso la solución, bueno, serán dos ondas que se propagan en las direcciones perpendiculares al plano. Es decir, hay propagación en este sentido y también hay propagación en el sentido de acá. El problema es equivalente a una línea de transmisión en donde se conecta una fuente de corriente. Ok, en este caso, bueno, la dirección de la corriente eléctrica está en esta dirección. En la siguiente figura es, bueno, en este caso si la lámina fuese de corriente magnética, la corriente magnética está en esta dirección. La solución también serían dos ondas planas y el equivalente sería una línea de tensión, perdón, una línea de transmisión con una fuente de tensión. Igual hay radiación en este sentido y también en este sentido que está acá. Ok, ahora si hacemos la superposición de estos problemas, es decir, estos problemas que están acá, bueno, se crea una onda plana de amplitud 2 que se propaga en un solo sentido. Bueno, en este caso en el sentido para acá, el campo eléctrico y el campo magnético es igual a 0. En la línea de transmisión aparece propagación también en un solo sentido. Sí, igual que se está utilizando una fuente de tensión. Ok, si nosotros deseamos o se desea construir o se desea que haya propagación en un solo sentido utilizando fuentes de tensión o fuentes de corrientes, es necesario que exista un circuito abierto o también un cortocircuito. Ok, las anteriores consideraciones
nos llevan a las tres formulaciones del teorema de equivalencia. Bueno, por esta parte, a continuación se analizará el teorema de unicidad. En sí, el teorema de unicidad establece las condiciones que se deben cumplir para garantizar que la solución a un problema regido por las ecuaciones de Maxwell es única. En sí, el teorema establece la siguiente condición. Dado un volumen V encerrado en una superficie S, cuyo interior no hay fuentes de ningún tipo, si se conocen las componentes tangenciales sobre esa superficie, es decir, campo eléctrico o magnético, producidas por las fuentes exteriores a ese volumen, entonces la solución que se tenga para cualquier punto en ese volumen es única. Para poder demostrar este teorema, se emplea el método de reducción al absurdo, partiendo de la suposición de que existen dos soluciones posibles en el interior de ese volumen, dado un conjunto de componentes tangenciales de los campos en esa superficie. Sean las dos soluciones E1 y H1 y E2 y H2, que satisfacen las ecuaciones de Maxwell, que son las que están aquí. Esas dos soluciones satisfacen las ecuaciones de Maxwell en ese volumen y además ambas soluciones toman el mismo valor en esa superficie. Si nosotros construimos una nueva solución, es decir, una combinación de las soluciones anteriores, estas de aquí también deben satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Así como satisfacieron las dos soluciones anteriores, la nueva solución también tiene que satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Si tomamos la divergencia del vector de Poynting asociado a esta nueva solución, bueno, tenemos la siguiente ecuación, la que está aquí. Y si ahora integramos en todo el volumen y aplicamos el teorema de divergencia del lado izquierdo, obtenemos la siguiente ecuación. Y en este caso, como en esa superficie los campos son iguales, la integral de superficie va a ser nula y bueno, se realizaría la comprobación. Ahora sobre el teorema de equivalencia. Bueno, este teorema nos permite sustituir las fuentes originales por otras equivalentes que conducen a la misma solución de las ecuaciones de Maxwell en una región determinada. El teorema de equivalencia se apoya en el teorema de unicidad cuando establece cómo son estas corrientes equivalentes y que deben elegirse de modo que se obtenga la misma solución que con las fuentes originales. Nosotros podemos escoger precisamente como corrientes equivalentes las que proporcionan las condiciones de contorno generalizadas y que están asociados a la existencia de una discontinuidad en el campo eléctrico y magnético tangencial. Estas son las ecuaciones tanto para corriente magnética y corriente eléctrica, donde uno hace referencia al medio externo y dos hace referencia al medio interno, y n es el vector unitario que apunta a la región donde se desea obtener la solución, en este caso la 1. Nosotros, dado que solo estamos interesados en la región 1, la región externa, la región interna se la puede anular, y en este caso las ecuaciones se nos simplifican y nos quedan de esta siguiente manera, que son las ecuaciones tanto para la corriente eléctrica y la corriente magnética. Ahora también se puede dejar solo en función de la corriente magnética. Esto se logra rellenando la región interna por un conductor perfecto, lo cual nos va a cortocircuitar las corrientes eléctricas equivalentes. Okay. En el primer caso, las corrientes equivalentes eléctrica y magnética están radiando al espacio libre. En el segundo caso, la corriente magnética está o radia en presencia de un cuerpo, o radia en presencia del cuerpo metálico en esa superficie. En sí, el teorema de equivalencia asegura que eligiendo las corrientes, como se ha indicado, ambos problemas deben proporcionar la misma solución, y esta solución además va a ser igual a la solución que nos otorgaría el problema original.
Ok, el teorema de equivalencia permite determinar las corrientes equivalentes a los campos de apertura, bueno, que están en la figura de acá, en donde a partir de las corrientes equivalentes, es decir, de la corriente eléctrica y corriente magnética, nosotros podemos calcular los vectores de radiación, el vector eléctrico y también el vector magnético. Los campos radiados se calculan a partir de las componentes tangenciales de los vectores de radiación, donde los campos radiados de las corrientes eléctricas se calculan con las siguientes ecuaciones, y los campos radiados por las corrientes magnéticas, bueno, se calcula a partir de estas ecuaciones que están acá. Y la superposición de ambos, por efecto, son las ecuaciones que están en la parte de acá. A continuación se presentarán algunas ecuaciones para poder calcular los campos radiados por una apertura plana cuando su polarización es horizontal. Cuando está polarizado horizontalmente, bueno, los campos eléctrico y campo magnético, bueno, se podrán calcular con las siguientes ecuaciones. Igual, las corrientes equivalentes se podrán calcular con las siguientes ecuaciones. Esto es en el caso de polarización horizontal. De igual manera, los vectores de radiación, tanto eléctrico como magnético. Y para poder determinar los campos radiados es necesario hacer un cambio de coordenadas, pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. En este caso, las ecuaciones para los vectores de radiación ya en coordenadas esféricas, bueno, están dadas con la siguiente forma. Los componentes del vector de radiación, bueno, se van a obtener a partir de la proyección de los vectores unitarios en esféricas. Los campos radiados en función de los potenciales vector eléctrico y magnético van a estar dados por las ecuaciones que están en la parte de aquí, con lo cual ya podemos obtener una expresión final para los campos radiados por una apertura plana de forma unitaria con polarización horizontal, que estarán dados por las ecuaciones que están aquí. A continuación, mi compañero continuará con la exposición.